Bueno, buenas noches. No sé qué habrán hecho de malo, pero les toca volver a aguantar. Paciencia. Bien, el módulo séptimo, fíjese que ya pasamos el Ecuador. Nos parecía que esto iba a ser, y sin embargo ya hasta la mitad del curso está hecho. Así que el módulo séptimo es espiritualidad del catequista y me toca darlo a mí. Si todo cristiano está llamado a dejarse guiar por el Espíritu en su vida, como nos dice San Pablo en Gálatas, de manera especial lo está también el catequista en el desarrollo de su misión. Pues cualquier ministerio que es instituido, y ya el ministerio del catequesis está instituido, o reconocido por la comunidad cristiana, lo es en virtud del Espíritu Santo. Algo importante. Todo lo que hacemos, lo hacemos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Lo escuchamos o no lo escuchamos? Eso ya es cosa nuestra, pero Él nos inspira. Propio pues de un catequista es que se deja llevar por el Espíritu, que practica una verdadera espiritualidad, que no es otra cosa que la forma de vida que se deja guiar por el Espíritu de Cristo. Esto es lo que es la espiritualidad, una forma de vida que se deja guiar por el Espíritu de Cristo. Para ello, en un primer momento vamos a ver lo que no es la espiritualidad cristiana y en un segundo momento concretaremos lo que creemos que sí lo es. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces nos confundimos. Una persona muy espiritual es la que reza 10 rosarios diarios, ¿no? Puede ser muy devota, pero a lo mejor no tiene nada de espiritual, porque lo hace de una forma como los loritos, ¿eh? Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que no es? La espiritualidad no es el conjunto de devociones particulares que cada persona puede tener. Esto puede ayudar a la espiritualidad, pero eso no es la espiritualidad, porque ya digo que se puede hacer de una forma muy ligera, sin profundizar en lo que se está rezando. No es, y ni se refiere a la moral que tienen las personas concretadas en unos valores. Puede haber personas que tengan muchos valores, pero que no tengan nada de espiritualidad porque ni siquiera creen en Dios. Y los hay. Hay personas que procuran trabajar por los demás, que procuran trabajar, pero sin embargo no quieren saber nada de Dios. Por lo tanto, eso no se puede decir espiritualidad. No es la práctica de un determinado culto o participación en los sacramentos. No es el conjunto de acciones privadas para cultivar mi espíritu y mi relación personal con Dios. No se preocupa del alma, del espíritu de la persona y descuida el cuerpo, el dualismo en la persona. ¿Qué es esto del dualismo en la persona? Pues que durante mucho tiempo parecía que el cuerpo fuera maldito, que el alma era lo único que era bueno. Eso es platónico, no es ni mucho menos cristiano. Alma y cuerpo. Hablamos de la resurrección de Jesús. ¿Resucitó el alma de Jesús solo? No, resucitó el cuerpo, por lo tanto el cuerpo es algo maravilloso creado por Dios. Por lo tanto, alguien que se preocupara solo de su espíritu y descuidara su cuerpo no sería espiritual, porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo también. Porque cuando resucitemos, fíjense que es curioso que en el credo no decimos la resurrección de los muertos, sino la resurrección de la carne. Cada palabra
de la liturgia tiene su sentido y su sentido muy fuerte. Resurrección de los muertos. Bueno, puede ser el espíritu. La reencarnación. Por eso los cristianos no podemos creer en la reencarnación. ¿Por qué? Imagínense que a uno tan burro como yo se reencarnara en burro. Pues hombre, allí no estaba el cuerpo, no estaba la persona completa. Estaría el espíritu, pero eso no es cristiano. Es cuerpo y alma. Por lo tanto, la espiritualidad no es alguien que se encarga tanto de su espíritu que su cuerpo no piensa en él para nada. Eso tampoco es cristiano. Reconocemos que en el origen de toda vocación está el espíritu infundiendo vida y conduciendo a la persona hacia la plenitud. La vocación es don, mirada de amor de un Dios que se encuentra con el hombre y con la mujer. En el origen de toda la vocación, y hemos dicho desde el primer momento que vocación es llamada, vocare significa llamar, ahí está el espíritu. No es el cura, ni la monja, ni el amigo. No es que hoy voy a ser catequista porque esa muchacha que me gusta, voy a ver si siendo catequista, como ella también es catequista. No, es el espíritu el que nos llama, el que nos da fuerza. Por lo tanto, la espiritualidad tiene que basarse en el espíritu. La vocación es una mirada de Dios hacia nosotros. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me miraste, cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalle, Señor, has tenido con cada uno de nosotros? Cuando a pesar de nuestros defectos, de nuestras debilidades, de nuestras fealdades, dijiste a ti, concretamente a ti te llamo, ven acá. Con una mirada tierna, con una mirada de amor, con una mirada de decir, no te preocupes. Lo habíamos dicho ya, me parece, ¿no? Ese canto tan maravilloso del Magnificat, una virgen pobre, en un país pobre, casi seguro que analfabeta, y se atreve a decir, a partir de ahora me van a llamar dichosa todas las generaciones. Y vaya, que lo consiguió, 2000 años y todos, ¿cuántas veces ha dicho usted? Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendito y bienaventurado es lo mismo. Pero fíjense que no es que fuese una soberbia, porque reconoce, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Esto nos pasa a nosotros. Mira nuestra pequeñez, pero si nos dejamos, hace maravillas con nosotros. Lo mismo que lo hizo con la Virgen. Pero la Virgen tuvo que decir, hágase en mí según tu palabra. Responder a la llamada. La llamada necesita respuesta. Si no, se queda en la llamada. No hay otra cuestión. Por lo tanto, tenemos que pensar todo esto de nuestra vocación. ¿Qué detalle ha tenido Dios con nosotros? Que a pesar de conocernos plenamente, ahí está Él para decir, ven acá que te necesito. Y después ya se encarga Él, siempre que nos dejemos nosotros y siempre que contribuyamos también nosotros. Pero ya se encarga Él de reformarnos. Mirada de amor de un Dios que se encuentra con cada uno de nosotros. Hemos dicho desde el primer momento que nadie da lo que no tiene. Nadie habla de lo que no conoce. Y atención, quédense bien grabada esta frase. Para hablar de Dios no se necesita saber mucho, sino tratarlo mucho. No vale con que sepamos hablar de Dios si no sabemos comunicarnos con Él.
escucharle, responderle. Por lo tanto, no es saber demasiado teología, sino saber de verdad que lo importante es tratar al Señor. Eso es la oración y por lo tanto eso es la espiritualidad. El mundo de hoy no necesita que hablemos de Dios, sino que le mostremos a Dios. Calculen, estamos hablando de un Dios misericordioso. Le ponemos la cabeza así, con lo misericordioso, lo maravilloso que es Dios, y nosotros somos unos desgraciados que no hacemos más que fastidiar a todo el mundo. No estamos mostrando a Dios, estamos hablando de Dios, pero no mostrando a Dios. ¿Cómo podemos mostrar a Dios? De la única forma posible, amando. Con todo lo que supone amar, escuchar, respetar, perdonar, todo lo que significa amar. Y es la forma única en que vamos a poder llegar a los demás, mostrándole al Señor con nuestra actitud. ¿En qué se centra la espiritualidad cristiana? La espiritualidad cristiana hay que situarla en la propia identidad del cristiano y en su vocación. Por eso, cada persona tiene que tener una espiritualidad propia. Y hay una espiritualidad propia del catequista. Distinta a una espiritualidad que a lo mejor se dedique simplemente a ayudar a los demás en Cáritas. También tiene que tener una espiritualidad fuerte, pero de alguna forma distinta. Está mucho más en contacto con los pobres, busca todo lo que los pobres necesitan. Y esa espiritualidad hace que tenga entrañas de misericordia. También nosotros tenemos que tenerlas, pero no solo para ayudar en lo material, sino para dar el mayor tesoro que podemos dar, conocer el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. La espiritualidad cristiana tiene que ver con la vocación cristiana, con mi ser de cristiano en su totalidad, no solo en una dimensión de mi ser cristiano, como puede ser el culto o la moral. Esto es lo que decíamos antes. Es que el culto no es necesario. ¿Cómo no va a ser necesario? Y la moral no es necesaria, por supuesto. Pero tiene que haber algo más. Tiene que haber que este culto y esta moral esté inspirada por el Espíritu, no por nuestro capricho o por las modas. Que también muchas veces hay modas hasta para rezar. Y cada vez que recibimos toda esa metralla que nos mandan, de San Bufato Pi, patrón de no sé qué, pues no estamos en la línea. Tenemos que recibir la inspiración del Espíritu y darnos cuenta de lo que de verdad es espiritualidad. Nadie puede ejercer el oficio de profeta si primero no se ha encontrado con el Dios vivo. Ahí está la espiritualidad. Encontrarnos con Dios, con un Dios vivo, no un Dios lejano, no un Dios extraño, sino un Dios que influye en nuestra vida porque Él quiso vivir nuestra vida para darnos ejemplo, para ayudarnos y para poder decirle al Padre, Padre, perdónanos que no saben lo que hacen. Entendemos un poco, ¿no? Esto es lo que quiere decirnos, que tenemos que encontrarnos con ese Dios, pero no un Dios de libro, un Dios de vida, vivo. Nuestra experiencia de Dios es trinitaria y la experiencia de Dios es nuestra espiritualidad. El documento de la privacidad, el 240 y 241. ¿Qué quiere decir experiencia de Dios trinitaria? Las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre,
Hijo y Espíritu en un amor infinito que se tienen el uno al otro, en una obediencia plena de todos. El Espíritu es la expresión mayor del amor del Padre y del Hijo. También nosotros tenemos que tener esta experiencia de amor con Dios, amor a nosotros y amor a los demás. Fíjense que el principal evangelio, a ver, si lo digo mal, porque a veces ya a mi edad se me va la olla. Ama a tu prójimo y ódiate a ti mismo. ¿No? ¿Ven? ¿Ven cómo tengo que tener cuidado porque se me va la olla? Pero esto muchas veces no lo pensamos. Dios no quiere que nos odiemos, al contrario, quiere que nos amemos profundamente, que seamos auténticamente libres, que seamos auténticamente felices. Pero como Él quiere, como es la libertad, ¿recuerdan aquello de como soy libre me voy por el lado izquierdo en lugar por el derecho? No soy libre, sino idiota. Y Dios no me quiere idiota, me quiere libre, con toda mi fuerza, con toda mi alegría, con toda mi libertad y con todo el amor que recibo y que doy. Recibo y doy. Si no soy capaz de recibir el amor de Dios, no puedo dar amor a nadie. Porque Dios es amor. Entonces, no tengo que odiarme, todo lo contrario. Pero si me dejo guiar por todas las pasiones, sean las que sean, la peor no es la sexual, Parece que durante mucho tiempo hubiera sido el único pecado y no, los hay más graves que eso. Entonces, la libertad es librarnos de todos nuestros egoísmos, nuestros miedos, nuestras angustias, para sentir de verdad en nosotros el amor de Dios. Y esto es lo que Dios nos enseña. El amor profundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no van cada uno por su lado, sino que van todos en la misma dirección. La dirección de salvar al hombre, de hacer que toda la maravilla que ha creado en él seamos capaces de vivirla. Porque, queridos hermanos, Dios ha hecho en nosotros maravillas. Como son milagros diarios que los tenemos constantemente, no nos damos cuenta de ello. Pero fíjense ustedes que no pudiesen ver, que nos hubiera hecho sin vista. No es un milagro que tengamos unos instrumentos que no hay ninguna cámara fotográfica capaz de sacarlo con el relieve, con los colores, con toda la maravilla. Y así podríamos continuar con todo nuestro cuerpo. Cuando pasamos por el ingenio de Pavirá o de San Aurelio, pensamos que maravilla, el hombre es un auténtico genio. Mira que hacer una fábrica en la que entre caña de azúcar y salga un azúcar tan refinado, tan estupendo, o entre caña de azúcar y salga un alcohol tan... Pues miren ustedes, los ingenios comparados con nuestro cuerpo son una tontería. Dentro de nosotros tenemos una fábrica. ¿Qué fábrica? No me digan lo que han comido hoy, porque no soy un metiche y a lo mejor me entra hambre. Pero de todo lo que han comido, esa fábrica que Dios ha puesto en nosotros lo convierte exactamente en aquello que necesitamos. Las proteínas, las vitaminas, las grasas,
a veces demasiado, pero eso ya no es culpa de Dios. Pero nos damos cuenta de la maravilla que tenemos dentro. Y claro, lo que sobra, no hace falta decir lo que pasa con ello, ¿no? Pero hasta eso es un milagro, que salga y nosotros no nos enteramos de cómo se convierte cada una de estas cosas en lo que necesitamos y cómo se puede echar todo aquello que pueda hacernos daño. Una maravilla que Dios hace con nosotros. ¿A qué vino Jesús? Vamos a ver, esto puede ser una pregunta para que no estén demasiado de acuerdo con lo que estoy diciendo. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvarnos. ¿Qué más? A liberarnos. A enseñarnos su palabra, a enseñarnos una forma de vida. Enseñarnos a Dios Padre. A enseñarnos lo que es realmente el Dios Padre. Fíjense la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. A veces uno, créanme, los sacerdotes, y hay mucha gente que también lo hace, tenemos lo que se llama la liturgia de las horas, que son unos rezos diarios que tienen al principio el oficio, por ejemplo, de lectura, que tiene unas cuantas lecturas además de eso, después viene laudes, después viene tercia, sexta y nona, y después vísperas y completas. Bueno, hay momentos en los que al rezar alguno de estos te rugen las tripas. Creo que lo comentaba un poco el padre Andrés cuando decía las contradicciones de la Biblia, que hay cosas en la Biblia que nos llaman la atención. Hay un salmo, por ejemplo, que va repitiendo porque es eterna tu misericordia. Y va diciendo, porque mataste a todos los primogénitos de Egipto. Y piensas, ¿qué culpa tenían algunos de estos primogénitos que ni se enteraban de la cuestión? Porque mataste y dominaste al pueblo que regía, fulano que regía, y en todas va respondiendo, porque es eterna tu misericordia. Hay que entenderlo. Y para eso vino Jesús, para decirnos, ojo, ese Dios que la gente hablaba de lo que era, no es el Dios. Perdón. El Dios de Jesús es ese Dios que es un Padre misericordioso, que a pesar de que su hijo le había dicho, maldigo a mi familia, no quiero saber nada de ella, y además sé que vas a sufrir mucho, pero si te mueres me da lo mismo con todo el sufrimiento. A mí lo único que me importa de ti es la plata. Y entonces, pues lógicamente, llegó, se gastó todo el dinero en, ya lo sabemos, no nos escandalicemos, en lo que pudo. Se gastó todo el dinero, se quedó sin amigos, se quedó con eso y volvió. No por estar arrepentido, sino porque tenía hambre. No lo olvidemos, porque a veces también a nosotros nos vendría bien pensar que tenemos que volver no solo por amor a Dios, por supuesto por amor a Dios, pero también porque perdemos lo esencial de nuestra vida, porque nuestra vida sin Dios pierde todo el sentido. Y entonces intentemos de verdad recuperar el sentido y volvamos a Dios. Pero entonces, lógicamente, cuando llegó allí, el Padre hizo lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. ¡Ah! Te lo advertí, bien advertido. Ahora tienes hambre, come piedras. Sal de aquí, que yo ya te di todo el dinero que tenía que darte. Fue esto lo que hizo
¿El Padre? Pues ese es el Dios que quiere mostrarnos Jesús. El Dios que está esperando, como el Padre, que ve lejos a su hijo medio tambaleándose, todo sucio, todo eso, y sale corriendo, emocionado, son palabras del Evangelio, a abrazar a este hijo. Y en lugar de castigarlo, le pone el mejor traje, el mejor banquete. Lo mismo que a nosotros. Cuando volvemos, nos recibe por la persona del sacerdote, nos recibe con toda nueva fuerza para abrazarnos, para perdonarnos, no para castigarnos. Por eso es una pena que le tengamos tanto miedo al sacramento de la penitencia, que a mí me gusta más llamarlo de la reconciliación. Se puede llamar de las dos formas, pero es la reconciliación con el Padre y con todos los demás hermanos, porque cada pecado que cometemos repercute en el mundo y en los hermanos. Bien, entonces vino a eso, a enseñarnos quién es el Dios que nos ama. Ahora, las lecturas de los profetas. El profeta Isaías. Bien, ¿quién va a leer? Ah, sí. ¿No es ese el hijo de José? Sí, de José, el carpintero. El carpintero, en paz descanse. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para consolar a los afligidos, a predicar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los maltratados, a proclamar el año del Señor. Amén. Hoy, ante vosotros, las Escrituras se han cumplido. ¿Qué se han cumplido? ¿Habéis oído? ¿Pero cómo se puede atrever a decir una cosa así? ¿Qué quieres decir? La profecía que has leído solo se puede cumplir con la llegada del Mesías. Sí, es verdad. Sí. El reino de Dios no llega como los hombres esperan. Arrepentíos y creed la buena nueva. El reino de los cielos. He aquí que está sobre vosotros. ¿Qué? Este hombre está loco. Rabino, quítale las Escrituras. ¡Blasfemo! No debería tocar la vida de ella. He oído hablar de ti. Lo siento. Un profeta nunca es aceptado en su tierra. Bendito aquel que no se avergüenza de mí. ¡Llevaos a este hombre de aquí! ¡Dad las sagradas Escrituras! Bien, luego hablaremos un poco de estas palabras, porque merece la pena que las escuchemos, porque al fin es a lo que nos manda Jesús a nosotros. A todo esto que ha dicho Él, nos manda a nosotros, pero luego las veremos
con más calma. La espiritualidad del catequista conlleva una manera de vivir la vocación cristiana. Esto quiere decir que un catequista o una catequista, religioso o religiosa, sacerdote o seglar, vive su vocación cristiana específica desde el ámbito de la catequesis. ¿Qué quiere decir esto? Que durante toda nuestra vida tenemos que darnos cuenta que somos catequistas, no solo en el momento de dar la clase. Y he dicho clase con toda la mala idea, para que la salgan ustedes. No es una clase, claro que no es una clase. El encuentro, el testimonio. Esto le comporta y exige un estilo de vida evangélica ante los demás, sea en el ámbito familiar, en el laboral o en el parroquial. Se dan cuenta de lo que queremos decir, ¿no? No somos catequistas solo en el momento de la reunión, somos catequistas siempre, porque la gente nos está mirando. Y no lo tenemos que decir, que hacer porque la gente nos mire, sino porque estamos influyendo mucho más con la vida que con las palabras. Recuerden lo que a mí me gusta mucho recordar de San Francisco de Asís, cuando les mandaba a sus obreros ir y predicar el Evangelio a toda la gente, por todas las aldeas. Pero terminaba diciendo, y si es necesario, hasta con la palabra. ¿Qué quería decir? Primero, con la vida. Si no, las palabras vuelan. Pero cuando van acompañadas de la vida, ahí se profundiza en el corazón y dan sus frutos. Ser catequista es ser un buen encendedor de Dios en la vida de los demás. Me gusta esta palabra, encendedor de Dios. Jesús nos ha dicho, sois la luz, sois la sal. Y la luz se enciende para iluminar a los demás. Entonces, encender a Dios en el alma de los demás es una de nuestras principales misiones. Pero esto, si el fuego está apagado, no se puede transmitir. Un fuego apagado no calienta. Por lo tanto, tenemos que tenerlo vivo dentro de nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y cuidado, catequistas, sacerdotes, que nosotros estamos en un monte. Todo el mundo está pendiente de nosotros. Y no precisamente para buscar lo bueno que hagamos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque podríamos preguntarnos, y esto duele, ¿por qué está dejando tanta gente nuestra iglesia para ir a otras, o lo que es peor, para no ir a ningún sitio? ¿Por qué? ¿No será que no encuentran en nosotros lo que encontraban en tiempos de los primeros cristianos, que a pesar de todas las dificultades, de toda la cantidad de persecuciones que tenían, se extendió por todo el mundo conocido como una avanza de aceite? ¿Por qué? Mirad cómo se ama. Es lo que decían, y esto no lo dijo un escritor católico, lo dijo un escritor pagano. Mirad cómo se ama. Y entonces, claro, está ahí, el amor es un lenguaje que todo el mundo entiende. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El catequista es de derecho un testigo de Cristo en la comunidad a la que pertenece. No solamente para los catequizandos, sino para todos los miembros de la comunidad. Y aquí viene un problema realmente serio. Una pregunta. ¿Nuestras parroquias son comunidad?
¿Podemos decir que nuestra parroquia es una comunidad? ¿O es un montón de gente que se reúne, que ni se conoce, ni se preocupan unos de otros, sino simplemente van o porque es moda o porque es? Necesitamos crear comunidad. De hecho, el mayor problema que tenemos es que cuando terminan las catequesis, ¿a dónde les enviamos? Por eso se escapan, porque no hay un sitio donde poder decir, aquí me encuentro bien. La Iglesia, no sé si estarán de acuerdo, ¿perdón? Sí, no, sí, a ver, hay muchísimos sitios donde pueden ir, pero el caso es que se encuentren ahí a gusto. La Iglesia tenía que ser un poco como un oasis. Ustedes habrán visto, por lo menos en la televisión, algunas veces un desierto de kilómetros y kilómetros de arena donde la gente está muriéndose de sed y de repente, como un milagro, aparece un lugar donde hay agua, donde hay palmeras, donde hay frutos, un oasis. Bueno, pues en el desierto del mundo, nuestras parroquias tendrían que ser precisamente eso, un oasis donde la gente encontrase paz, donde la gente encontrase alguien que se preocupa por ellos, alguien que les sonríe. Y eso no es. Recuerdo una anécdota. Un señor que llevaba puesto el sombrero siempre en la iglesia. Y todo el mundo cuchicheaba. Este hombre no se quita el sombrero, este hombre no se quita el sombrero. Hasta que después de 3 o 4 meses se acercó uno y le dijo, perdone, pero en la iglesia no se debía estar con sombrero. Gracias, hijo. Es la primera vez que alguien se ha preocupado de mí. Lo he hecho a propósito y nadie me ha dicho nada. Te agradezco mucho que hayas venido y que me hayas dicho que me quite el sombrero, porque es que te has preocupado de mí. Deberíamos de intentar. Para eso, una cuestión que deberíamos crear en las parroquias es el servicio de acogida. Cuando llegan a misa, que se encuentren a alguien con una sonrisa, que les indique, mire, por ahí puede sentarse, pueden ustedes eso. Esto los protestantes lo hacen mucho, y hay que reconocer las cosas buenas que tienen. Nosotros, me temo que en la mayoría de los sitios no. Llegan, se sientan donde pueden, no se preocupan de quién está a un lado y a otro. Es como en el cine. Vamos, nos sentamos y nadie se preocupa de quiénes están a mi lado, quién no está a mi lado. Y la iglesia no es eso, es una comunidad. Por lo tanto, todas estas cosas deberíamos irlas poco a poco pensando. Todavía hay tiempo. La misión específica de la catequesis es la educación en la fe de niños, jóvenes y adultos. Con lo dicho hasta ahora podríamos apuntar algunos rasgos que configuran la identidad y espiritualidad del catequista. Es importante que el catequista crezca interiormente en la paz y la alegría de Cristo. Le decía el primer día, si yo ahora mismo me pongo ante ustedes diciéndoles, miren ustedes, ser católico es lo que más alegría puede darnos. Es lo que va a hacer que nuestra vida reviva. Con esta cara de vinagre alguien me creería. Me imagino que no, ¿verdad?
Miren, desde que conocí a Cristo, mi vida ha cambiado por completo. Se han ido mis miedos, se han ido mis temores. Sé que Dios me ama. Es distinto, ¿no? Entonces, diciendo lo mismo, también indica un poco lo que hay. Porque tenemos que saber transmitir. Yo estoy seguro de que a lo mejor es que tengo todavía un poco metido el chip de empresario en la cabeza. Hasta mis 65 años fue empresarín, no gran empresario, pero sí. Y entonces yo estoy convencido de que tenemos el mejor artículo, el mejor producto que puede haber, no solo para los cristianos, no solo para los católicos, sino para todo el mundo. El mensaje de Jesús es lo que podría hacer que el mundo cambiase. Pero nos falta el marketing. No sabemos venderlo. Y así nos va. Claro. Si a los jóvenes le decimos solamente no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, esto está mal hecho, esto está mal. Recuerden, creo que ya lo indicamos, la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa. ¿Por qué fue capaz de vender todo lo que había conseguido durante toda su vida para comprar ese campo? Porque vio que había algo de mucho más valor. Si hubiera encontrado una chatarra, no hubiera de ninguna de las formas. Entonces, para que la gente sea capaz de dejar todas esas cosas que creen que les produce alegría, aunque después no les produce más que remordimiento, tenemos que ofrecerle algo que merezca la pena, con alegría, con entusiasmo. La paz y alegría de Cristo para ser el hombre de la esperanza, del valor que tiende hacia lo esencial. Desde su vocación cristiana se siente enviado o enviada por el Espíritu de Cristo para anunciar el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buena noticia. Buena noticia. No es un cuento de terror. No es un decir, os vais todos al infierno. Sino al final, si nos dejamos guiar por Cristo, vamos a tener un cielo nuevo, una tierra nueva. Incluso el tan temido Apocalipsis es un canto de esperanza, no un canto de amargura, de tristeza y de miedo, sino de esperanza. Al final es el bien el que va a triunfar. Su acción no se queda en la mera exposición, sino que va más allá y se acerca a cada educando, pues sabe que la personalización es el camino más adecuado en una verdadera educación en la fe. Personalización. ¿Qué querrá decir esto? Pues que no tratamos con números. Tengo 15 catequizados. No, perdona. Tienes a fulanito de tal, con su vida, con sus problemas, con sus alegrías, a menganita de tal, que tiene también su vida. No son números, son personas. Y personas que, como nos decía muy bien, aunque casi no puedo explicarlo, el padre Humberto, personas con una dignidad infinita, la dignidad de hijos de Dios. Por lo tanto, personalizar quiere decir acercarse a ellos y ofrecerles exactamente lo que ellos necesitan. No lo que nosotros queremos transmitirles, sino lo que ellos necesitan. En una ocasión un obispo se enfadó conmigo, no de aquí, cuando yo todavía no era cura, porque estábamos hablando de todas estas cosas. Me levanté y le dije, yo creo que aquí hay un problema realmente serio. Estaban hablando de la comunicación, de la fe, de todo esto. Creo que hay un problema realmente serio. A ver, Paco, ¿qué pasa? Porque te temo,
dije que estamos dando respuestas a preguntas que nadie se hace. Y no estamos dando las respuestas a las preguntas que la gente realmente se hace. Le hablamos de montones de cosas, pero que la gente le resbala. Sin embargo, si supiéramos sus necesidades auténticas, entre ellas la falta de espiritualidad, la falta de esperanza, sería mucho más fácil. Para eso tenemos que preguntarnos primero qué preguntas tiene la gente. A esas en las que tenemos que responder, no a las que nos inventemos nosotros. Pueden no estar de acuerdo con ello, pero para mí fue un éxito. Y después parece que el obispo no le parece tan mal. Dijo, pues tienes razón, a veces no respondemos a lo que la gente espera que respondamos. Todo esto no lo hace solo, sino desde la comunidad cristiana, en donde se vive, se comparte la vida, lo que se es y, por supuesto, se celebra la fe. Además, teológicamente hablando, es la comunidad la que envía al catequista a realizar su misión catequética. Importante. No vamos a transmitir nuestro mensaje, sino el mensaje de la comunidad. Y el mensaje de la comunidad es el mensaje de Dios. Tampoco es el que se inventen 4 dirigentes de la comunidad con unas ideas a veces un poco extrañas, sino el mensaje de Dios. Pero sabiendo que vamos en comunidad, no por nosotros solos, sino en comunidad. Esta perspectiva tiene en cuenta la educación en los valores, que en un primer momento se lleva a cabo con el testimonio personal de vida evangélica y luego aparecerá la pedagogía, la didáctica de cómo habituar educando en los valores humanos, sociales y cristianos. Primero la vida, pero lógicamente después tenemos que enseñar. Los catequistas, 3 cosas: ser, saber y saber explicar. Son 3 cosas importantes: ser, saber y saber enseñar. El ser, si no somos, no podemos ser testimonio, y no olvidemos que lo primero del catequista es ser testigo. El saber, si yo no sé nada de la Iglesia, nada de las lecturas del Evangelio, nada de esto, ¿qué voy a poder enseñar? Y el saber enseñar, lógicamente, aquí es más normal, pero donde yo estaba en la primera parroquia que yo tuve como párroco, tenía 33 comunidades rurales. Yo no podía de ninguna de las formas tratar de dar una catequesis. Lo mismo para los universitarios que estaban en ese, que nos reuníamos de vez en cuando, que para los del último, eso que apenas sabían leer y escribir. No es que sean más importantes ni menos importantes unos que otros, sino que tienes que llevarles lo que necesitan y responder a las preguntas que ellos tienen, no a las que tú te inventas con una forma totalmente distinta de vida de ellos. En el contexto de la misión compartida, el catequista tiene que ser consciente de compartir corresponsablemente la misma misión, sacerdotes, religiosas y religiosos y seglares. Y aquí podríamos hacer un eso que no es tan espiritual, pero sí que es real. Cuidado con el ministerio de la catequesis. No vayamos a creernos más que los demás. No. Es un don de Dios, pero un Dios que te dice siempre que
lo esencial es servir, no mandar. Que lo esencial es el servicio, no el poder. Por lo tanto, todos juntos, cada uno en su forma. Ni el cura podemos sentirnos los dueños de, ni el ministro de comunión puede servirse el jefe de todos los demás catequistas. Tú no tienes el ministerio. Bueno, sí, eso es una gracia que Dios te ha dado. No para que mandes, sino para que sirvas. Y que sirvas a todos. Y acordémonos de la Virgen. Humilde, sencilla, pero sabiendo la gracia que Dios les da. Aunque ser catequistas es un don de Dios y su gracia está en nuestras vidas, ello no significa que se nos den las cosas hechas. Como en la parábola de los talentos, el don que hemos recibido lo tenemos que cultivar. Es nuestra obligación desarrollarlo hasta donde pueda dar de sí nuestras posibilidades. Otra cuestión también importante. Yo creo que se me escucha sin micrófono, ¿no? Ah, no se me escucha, ustedes perdón. Bien. ¿Qué queremos decir con esto? Bien, como es obra de Dios, yo ya no tengo que preocuparme de nada. Recuerdo de unos curas que se pusieron a preparar la homilía del domingo. Después de llevar ya 1 hora y pico, hora y media, preparándola, ya lo tenían casi todo terminado. Y dijeron, bueno, hemos hecho las 3/4 partes. La última se la vamos a dejar al Espíritu Santo, que Él ilumine. Bien, llegaron, hicieron la homilía y al día siguiente se encuentran los dos. Oye, ¿qué tal la homilía de ayer? Mira, lo que preparamos nosotros, fenomenal. Lo que le dejamos al Espíritu Santo, un desastre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo actuaba mientras ellos lo estaban preparando. Pero después dejaron de invocarlo, dejaron de eso, y ya ahí no actúa el Espíritu Santo. Cuidado que el Espíritu Santo nos ilumina, pero si cerramos los ojos, por mucha luz que haya, no vemos. Así que tenemos que ir, y viene muy bien claro, como todo en el Evangelio, la parábola de los talentos. Fíjense, es curioso. El jefe, el dueño, da a cada uno lo mismo. Al que le ha dado 2, le da 2. Al que ha dado 5, le da 5. Y les dice entrar a servir al Señor. Así que lo que hace falta es que los talentos que tengamos los sepamos aprovechar, porque no son nuestros, nos los ha dado para compartirlos con los demás. No podemos decir esto es mío, a mí no viene nadie a decirme lo que tengo que hacer con ello, ¿no? Nos los ha dado para compartirlos con los demás y esa es la misión maravillosa que nos ha dado. Esto supone un esfuerzo y superación. Antes yo recuerdo mucho que nos hablaban de ascesis, que es el esfuerzo real para hacer las cosas. Tiempo de reflexión y de oración. En definitiva, tiempo de encuentro con Dios para que su Espíritu nos mueva, nos estimule, nos anime a realizar en plenitud nuestra vocación de catequista, con la seguridad de que así seremos felices y estaremos contribuyendo a la felicidad de los demás. Hay un peligro. El tiempo de oración es tiempo de espiritualidad. El de preparación ya es distinto. No,
hay que preparar orando, hay que preparar con todo el deseo de que Dios nos ilumine. Y es la única forma de que vamos a prepararnos bien. Porque por muy bien que demos una catequesis, si no va el Espíritu del Señor en nuestras palabras y en nuestros actos, no va a tener fruto. Recuerden, si queremos dar fruto, tenemos que estar unidos a la vid, a Jesús, a través del Espíritu. Si no, no vamos a dar fruto para nada. Para terminar con la enumeración de algunos de los rasgos que configuran la identidad y la espiritualidad del catequista, señalamos la premisa o clave que se hace necesaria si desearemos que se den todas las demás. ¿Cuál será esta? Nuestra acción educativa en la fe como catequistas no se llevará a feliz término si no tenemos como primera urgencia a los pobres. Y cuando hablamos de pobres, no es solo a los que se están muriendo de hambre. Porque hay una pobreza mayor aún. Esto no quiere decir, bueno, entonces a los que se están muriendo de hambre, váyanse a las arreglas de ellos. No. El Señor nos pide que les ayudemos. Pero ¿y aquellos que han perdido la esperanza, que han perdido la fe, que están desesperados? Y a lo mejor son los que más tienen. Saben que hay muchos más suicidios entre los más ricos que entre los más pobres. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo tienen todo menos lo esencial. Entonces, nos lo decía el Evangelio de ayer, ¿por qué adelantas con tener tanto? Vas a hacer unos siglos donde puedas meter todas tus cosechas, pero si esta noche te vas a morir, ¿de qué te van a servir? Y es curioso porque también, si se dan cuenta, habla de algo importante. Empieza la cuestión porque uno de los jóvenes le dice: Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia. ¿Se dan cuenta de lo que puede servir la herencia? Trabajamos de una forma tremenda para que nuestros hijos tengan más y esto hace que se maten unos a otros. No es bobada, ustedes lo saben. Las herencias es una de las cosas que más destrozan a las familias. En el confesionario lo estamos viendo todos los días. Así que tengamos esto. La primera urgencia a los pobres, a los excluidos de nuestra sociedad, tanto si trabajamos directamente con ellos como si concienciamos a nuestros catequizandos y a cuantas personas estén implicadas en la misión evangelizadora, en que debemos seguir construyendo el reino de Dios aquí en la tierra, lo que supone apostar por la justicia y por la misericordia bíblica. Así es como entendió Jesús su misión y se lo explicó a sus paisanos en la sinagoga de Nazaret. Le decía que íbamos a volver a las palabras de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. También sobre nosotros está el Espíritu del Señor. Me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, traer buenas noticias a los pobres, no solo a los pobres materiales, que también, sino a los pobres espirituales, a todos los que han perdido todo el sentido de su vida. Anunciar a los cautivos su libertad. ¿Vamos a ir a la cárcel a liberar a todos? No es esa nuestra misión, pero sí liberar a todos aquellos que el Señor va poniendo en nuestros caminos, de sus angustias, de sus esclavitudes, de sus vicios que hacen que no vivan en paz, que no vivan tranquilos. Eso también es liberación y a eso nos manda el Señor. A los ciegos que pronto van a ver,
¿Cuántos ciegos espirituales hay? Incluso nosotros. Incluso nosotros. Por lo tanto, si la tarea de Dios de Jesús era devolver la vista a los ciegos, tanto a unos como a otros, tanto a los materiales como a los espirituales, también nosotros tenemos que intentar devolver la vista a tanta gente que ya no ve a Dios, que no es capaz de encontrarlo y que nosotros tenemos que tratar de enseñárselo. A despedir pronto a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar. Y lo curioso es que también nosotros podemos decirlo. Hoy, si nos dejamos guiar por el Espíritu, se cumplen en nosotros estas profecías de poder transmitir la buena noticia a los pobres de todo tipo, de poder liberar a la gente de sus angustias, de sus miedos, de sus pecados, de todo aquello que impide que vivan una vida auténtica y feliz. Y todo esto sin miedo. ¿Por qué? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Nadie puede separarnos del amor de Dios, pero nosotros sí podemos separarnos. Es una separación virtual, porque Dios sigue con nosotros, pero nosotros no sentimos. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo no hubiera vuelto a su casa? El padre ya lo había perdonado, pero él no sentiría ese perdón. No viviría con la alegría de saberse perdonado. Eso también nos ocurre a nosotros. Nadie puede separarnos del amor de Dios, pero nosotros sí podemos sentirnos separados. No estar separados porque Él nos separa jamás, pero sí sentirnos separados. Sabiendo que Él está siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. Sí funcionaba, ¿no? Y ahora, id por todo el mundo y predicad lo que habéis oído. Extended la buena nueva. Que estoy con vosotros. Hasta el fin de los tiempos. Venid. Venid conmigo todos. Tiene la evaluación diaria, la pregunta. La verdadera espiritualidad consiste en dejarse guiar por el Espíritu. Nos lo dice San Pablo. La pregunta que les hago: ¿tengo en cuenta la necesidad de practicar una espiritualidad profunda para ser un verdadero catequista? Cada uno que conteste lo que crea y lo que le salga de dentro.
¿Por qué? No, hombre, por supuesto que el sitio no vale solo. No me sean flojos, no me sean flojos. Repito, tengo en cuenta la necesidad de practicar una espiritualidad profunda para ser un verdadero catequista. Piensen, racismo y nos indiquen. Puede ser que alguien diga con todas las de la ley, no, pues díganlo. Díganlo para que los demás nos enteremos de por qué. Bien, no quiero que pierdan eso, todavía falta un poquito, pero si tienen alguna pregunta, puede ser dos cosas, que no hayan entendido o que no se hayan enterado de nada. Creo que este tema, padre, es de mucha reflexión, de mascar mucho para poder... Claro, es que es un tema vivo, no un tema de elección, sino un tema vivo. Y en la frase que usted decía, ¿por qué no hacemos marketing de Jesús? Es que es un Dios vivo. Exacto. No es una cosa inerte a la que se puede mostrar, animar, etc. Es alguien vivo y por eso mostrar a este Dios vivo a los niños, jóvenes, a la comunidad, una profunda espiritualidad. Claro, pero para eso tenemos que llevarlo dentro, nadie puede dar lo que no tiene. Muchos piensan que llevar sobre el cuello la cruz ya te hace catequista. No está mal si nos lo recuerda. No está mal si nos recuerda, pero si no nos lo recuerda, pues es como un adorno más. Sí, porque entran a otro lugar, se va a perder la camisa. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues entonces nos ponemos un momentito de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos ser catequistas de verdad. No trabajar como catequistas, sino ser catequistas. Por lo tanto, transmitir tu mensaje de paz, de amor a todos. Para eso te necesitamos a ti. Si queremos ser luz, tenemos que estar conectados a ti. Una bombilla que no está conectada a la red no da luz nunca. Pero si está conectada a la red, claro que puede dar luz. Ayúdanos a ser esos catequistas que tú quieres que seamos. Gracias por habernos escogido, por tu confianza en nosotros, por ese detalle de amor que has tenido al llamarnos para continuar tu obra. Gracias por tu Madre y te pedimos que aprendamos de ella la sencillez, pero también la confianza en ti. Te lo pedimos para que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos ser auténticos catequistas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen muy buena noche.